Girando por ti, susurrando vivo por ti. Como le habíamos dicho, en nuestra entrevista de hoy tenemos a Orlando Anderson, hijo. Ya Orlando había venido hace un par de semanas con nosotros, ya hemos trabajado lo que era entrar a conocer una cantidad de plagas que nos hacen la vida incómoda en el hogar. Pero en el día de hoy trabajaremos un solo tema, el tema de las ratas y de los ratones, por considerarlo tan importante. En otros momentos vamos a estar trabajando otros temas más, como son las cucarachas, las moscas, que tanto daño nos hacen, las chinchas, los mosquitos. Vamos a hablar acerca también de los termitas. Pero en este momento queremos darle la bienvenida nueva vez a Orlando Anderson. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver con Orlando, vamos a hablar muchas cosas hoy de interés para la familia dominicana. Y en primer lugar, yo quisiera que estableciéramos la diferencia entre ratas y ratones, porque se habla de esto y mucha gente no sabe exactamente en qué consiste la diferencia. ¿Cuáles son las ratas y cuáles son los ratones? Muy bien, en República Dominicana tenemos en la actualidad el ratón y dos especies de ratas. La diferencia radica en lo siguiente. El ratón, cuyo nombre científico es Musculus, es de tamaño pequeño. Normalmente su cola es bastante larga, es puntiaguda, tiene ojos pequeños y las orejas son grandes. Ese es el que le decimos villañuelo en este país. Exactamente. Nosotros Alguno lo de llamamos... esos que se presenta en la pantalla, ¿cuál es el músculo? Es el primero, el más El pequeño. primero, el más pequeño, eso es correcto. Ese es el ratón. Ese es el ratón. La rata es más grande entonces. Las ratas son más grandes, pero aquí en el país tenemos dos especies de ratas. Normalmente en la imagen que estamos presentando ahora podemos establecer si entre un ratón y una rata joven. Si lo pueden notar, de primera intención podemos ver que la rata tiene la cabeza más grande que el ratón. De segunda intención podemos ver que sus patas traseras son más grandes que las del ratón también. Eso se debe a que como la rata es joven, va a coger mayor tamaño que el ratón. Entonces, como en los seres humanos los pies crecen primero, así mismo en la especie de los mamíferos, los pies crecen primero y después el cuerpo. Exacto. Entonces es la diferencia que hay entre una rata y un ratón. Pero aquí hay dos especies, tú dices, pero según yo tengo entendido, en el planeta hay muchísimas, más de 80 especies de ratas. Eso es así. Lo que pasa es que las de mayor incidencia con el ser humano la hemos denominado como roedores. Ustedes saben que el término roedor significa que roe. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que es la diversidad de roedores hay muchos tipos, porque tenemos el topo, la zarigüeña, tenemos muchos tipos de roedores. Ahora bien... ¿El curío es uno de ellos? Sí, correcto. Pero entonces, ¿qué pasa? En el mundo de control de plagas, para separar lo que es los demás roedores de los que nosotros manejamos, hemos usado el término de roedores comerciales. Comerciales significa que comen de mi mesa. que come lo mismo que yo como. Exactamente, y dentro de ese grupo tenemos al ratón y las ratas. Pero dicen que ellos son omnívoros, que comen hierba y vegetales. Eso es correcto, comen hierba y vegetales, pero también hay una diversidad, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, hay ratas que prefieren un tipo de alimento más que otro, en el caso de las dos que vamos a tocar el día de hoy. Pero ellos dos tienen el mismo gusto de comida. El ¿o comportamiento podemos establecer que el comportamiento entre una rata y un ratón difiere en una cosa muy elemental. El ratón tiende a anidar dentro de las viviendas, dentro de cualquier tipo de estructura. La rata normalmente tiende a vivir fuera, en las áreas de afuera. Entra a nuestras viviendas buscando el alimento. Cloacas, digamos. Exactamente. Y es verdad que ellos... ¿Cómo se procrean? Vamos a ver sí. Son prolíficas, ¿verdad? Sí, son prolíficas. Tú decías que normalmente paren unos 4 o 5, pero yo veo ahí en esas imágenes... Depende de la especie,
porque en este caso, por ejemplo, si estaríamos hablando del ratón, estamos hablando que tira de alrededor de 4 a 7 crías, pero eso lo hace pare alrededor de 8 veces en un año. Son 32 al año. Según he escuchado, ya en alrededor de mes y medio, 2 meses, ya están listas para quedar en... Eso es correcto, eso es correcto. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo, el promedio de vida del roedor, ya sea una rata, ya sea un ratón, es de 1 año. Hablando del ciclo reproductivo de ellos, es muy importante conocer esto. Mientras más nosotros conozcamos de él, nosotros podemos ya tener un mejor control. Como decíamos que en el programa anterior, que primero las ratas necesitan un lugar, pero también necesitan comida y necesitan una protección. Y si le damos esas 3 cosas en el hogar, nosotros podemos entonces tener un buen ambiente para ellos. Eso es correcto. Para una buena crianza de ratones. Exactamente, una buena crianza en nuestros hogares. Pero fíjense lo que estamos hablando. Si una rata en mes y medio, 6 a 8 semanas, ya está lista para quedar preñada y parir, dependiendo de la especie, entre 4, 8 y 10 o más ratoncitos, pues... Entonces estamos hablando de que esos hijos de la mamá ya en 6 semanas, 8 semanas más, ya están listos también para quedar. O sea que en realidad la descendencia de una rata puede llegar a miles y miles. Pero dicen que tiene 2 años de vida, ¿verdad? 1 año de vida. Sí, pero los hijos de esa ya los 2 meses están listos para parir, los hijos de la otra 2 meses, y la cadena se hace interminable y por tanto... ¿Cómo acabar con la rata? No se acaba, no hay forma. Y se dice que si hubiese un cataclismo, los últimos que morirían son las ratas y las cucarachas. Eso es correcto. Hablemos de las enfermedades de las ratas. Las ratas son peligrosas porque transmiten diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles son? De primera intención tenemos la peste, que ha marcado una historia, ha marcado en la historia de la humanidad un ente. ¿Por qué ya no se habla de peste? Ya parece ser como la peste está radicada, pero mira qué sucedió. En el siglo XVI se dio el caso de que murieron 250.000 personas por causa de la peste. La peste, el portador es la Chechenia pesti. Pero ¿qué pasó? Hay un dato muy interesante que lo voy a compartir con ustedes aquí. El ratón nada más fue un ente portador. Me explico mejor. El ratón portaba una pulga, la pulga que ataca a la rata. Entonces, ¿qué pasó? Esa pulga, que se llama Celopis kepti, entraba a nuestros hogares a través de la rata, y entonces cuando nos administraba la picadura, nos pasaba la enfermedad. O sea que no era la rata. No era la rata directamente. No era la rata directamente, sino que ayudó a la diseminación, porque había una cantidad muy enorme de roedores en ese tiempo, no había un control. Porque las pulgas, como habíamos hablado en el programa anterior, brincan, saltan y se ponen en la ropa de las... Sí. De hecho, voy a compartir con ustedes un dato muy interesante, muy particular. Como ustedes conocerán, siempre se tiene en cuenta que el gato es el principal portador de la toxoplasmosis. El año pasado se determinó un estudio en la Universidad de Stanford en el cual se dieron cuenta que el parásito de la toxoplasmosis primero infecta a la rata. Una vez que ya está dentro del cuerpo de la rata, él se traslada por la sangre hasta llegar al cerebro. En el cerebro, él hace un comportamiento en la rata. La rata, la orina del ratón, la identifica como que la rata está en celo, en el caso del macho. Entonces el macho se deja cazar por el gato, influenciado por ese parásito. Wow. Una vez que el gato consume la rata, dentro de su estómago, bajo las condiciones de celo que tenía la rata, y las condiciones que tiene el intestino del gato son ideales para la reproducción de esta bacteria, de este parásito, perdón. Sí, interesante, cómo funciona la naturaleza, pero habíamos hablado de la primera enfermedad, la peste, pero hay muchísimas otras. Claro que sí, también tenemos la tifo, que normalmente se da por un organismo rixial,
los roedores son portadores. También tenemos una enfermedad que se da por la saliva de la rata, que en la saliva de la rata vive una bacteria. Ahora bien, ¿Esa es cuál, la salmonelosis? no, no es la salmonenosis, es otro tipo de enfermedad que habita en la saliva de la rata. Ahora, ¿qué pasa? Los casos que se han registrado a nivel mundial en ciudades grandes, se registran alrededor de 14.000 casos. Lo que pasa es que muy pocos llegan a ser dañinos, o sea, lo que te da una gripecita. Ya. Okay. Pero hay otras enfermedades como la rabia, por ejemplo. Eso es una de las principales, ¿no? Exactamente, y Por también tenemos, como mordeduras. tú mencionaste, la salmonenosis, que es la contaminación de los alimentos que hacen los roedores. Ahora bien, quiero quitar un mito que la gente tiene con eso. La gente cree que los roedores orinan la comida. Tienen ese mito. Eso no es así. Miren qué es lo que pasa, señores. Como ustedes podrán ver o observar en las imágenes que presentaron anteriormente, los roedores tienen las colas muy largas. Entonces, cuando vienen y orinan, esa orina queda en la cola. Entonces, cuando el roedor pasa por encima de los alimentos, la contamina. Oye, ellos mojan su cola con la orina. Exactamente. Entonces, cuando pasan por los alimentos, se produce la contaminación. Mira, son hechos curiosos que uno no Mira sabía, qué bien. pero aunque no hemos terminado ahí, se menciona también que el cólera y hepatitis también son formas de sí, propagadas pero por ratas. no son tan incidentes. Tenemos la leptospirosis, que sí es bastante incidente. Ah, ok. Eso Bastante incidente. Ahora, ¿cómo se identifica normalmente una rata, que hay muchas ratas en la casa? Por ejemplo, en estos días yo en mi casa no había ningún ratón y veo un ratoncito, uno solo, que caminó y se fue. Bueno, aquí hay ratones, porque por lo menos uno, y él nunca está solo, él tiene acompañado. Ahí es que voy. Eso está interesante. Bueno que tocaste ese punto. Los roedores viven en camadas. Dentro de las camadas hay una organización. Hay machos alfa que son los que dirigen. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando va aumentando el número de la población, los machos alfa son retados por el territorio. Los que pierden deben irse con todo y su grupo fuera del área. Entonces, ¿qué acontece? Ese grupo que tiene que salirse fuera de ese territorio manda normalmente a un explorador, que es el primero que ingresa a las casas. Ese explorador va a averiguar qué fuentes de comida existen. Ahora bien, el explorador puede darse cuenta si esa área está reclamada sí o no por el olor a orine del mismo roedor. Que si hay otros roedores. Exactamente. Si, no si no hay, entonces él reclama esa área dejando rastros de orina. Entonces, los primeros indicios que te da a ti de que tú tienes roedores son, primeramente, las heces, que tú la encuentras, y un olor característico que es de la orina. Ya. Ese excremento, orina, pero también hay casas donde tú sientes el ruido, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero Bernabé me dice que en su casa por allá a veces los ratones no lo dejan dormir. Lo que pasa es que yo tengo una casa de madera donde tiene la pared afuera de madera y dentro hay plywood. Entre el plywood y la madera, ellos caminan y comienzan, y ellos hacen una fiesta. Y todo. Yo tengo que decirle, ¡ey, cállense que voy a dormir! Tengo que darle para que ellos se vayan. Porque no hay forma de sacarlo en ese lugar. No hay forma. Pero mira, también podemos ver en las casas que hay un hoyito en el cual ellos entran. Ellos hacen un hoyo para eso entrar sí, ellos y salir. hacen hoyo. Eso es forma de identificarlo. Eso le ayuda en el caso que recuérdense que son roedores y tienen unos dientes incisivos muy fuertes. De hecho, según datos, se estima que crecen entre 0.2 a 0.3 milímetros diarios. Por día. Entonces ellos tienen normalmente que hacer lo siguiente. Ellos cogen los dientes incisivos de abajo y los de arriba y hacen este procedimiento para írselo rebajando. Y eso lo obliga a ellos también a estar constantemente royendo para rebajar esos dientes. Porque, ¿qué pasaría si ellos no hicieran eso? Estaríamos hablando prácticamente de que no tendrían forma de cómo manejar esos dientes porque le crecerían hasta un punto que no puede haber un manejo.
Bueno, según tu lectura, ¿verdad? Hay casos de que cuando le ha crecido bastante se han perforado ellos mismos el cráneo. Sí, eso es cierto. En esos casos, cuando no hay reducción del tamaño de los dientes. Entonces, por eso es que el roedor se mantiene royendo. Antes de hacer una pausa, rápidamente, además de los daños como portadores y vectores de enfermedades y transmisores de enfermedades, ¿qué otros daños producen los ratones, las ratas y ratones, tanto en el hogar como en las empresas, Anderson? Normalmente nos dan muchas pérdidas en cuanto a los alimentos, nos dañan los alimentos. Contaminación. Nos dañan también lo que son las estructuras, porque las ratas tienden a romper hasta las puertas de madera. Muy bien, Anderson, vamos a continuar en el próximo segmento y muchísimas gracias por estar en este segmento y nos veremos en el próximo segmento en Cuidando el Huerto. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.